es la luz. Antes de empezar, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. Desde hace siglos, en las sombrías profundidades de las leyendas urbanas, surgió un oscuro relato conocido como el Devorahombres. La leyenda hablaba de una criatura sin nombre, una abominación que acechaba en las sombras y se alimentaba de los miedos más profundos de los hombres. Mi nombre es Daniel y soy psicólogo. Mi trabajo consistía en escuchar las angustias y los tormentos de mis pacientes, ayudándolos a navegar por el laberinto de sus mentes. Sin embargo, todo cambió en una tarde tormentosa de otoño. Esa tarde, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era un hombre desconocido que apenas podía hablar. Su voz temblorosa se ahogaba en un mar de sollozos. Finalmente, logró articular algunas palabras entrecortadas que me hicieron estremecer. Por favor, ayúdame. El Devorahombres está en mi casa. El miedo palpable en su voz me llenó de intriga y temor. A pesar de mi escepticismo, algo en sus palabras me hizo sentir que debía escuchar su historia. Acepté la cita de inmediato y le dije que viniera a mi consulta esa misma noche. Esa noche, mientras esperaba en mi silla, la lluvia azotaba las ventanas y el viento susurraba sus secretos oscuros. No podía evitar pensar en la leyenda del Devorahombres que había escuchado de niño. Finalmente, la puerta de mi consultorio se abrió con un chirrido escalofriante y allí estaba él, mi paciente, empapado en sudor, desaliñado y con los ojos enrojecidos por falta de sueño. Su mirada estaba desencajada y su piel palideció ante mis ojos. Con voz entrecortada, comenzó a relatar su pesadilla. Contó cómo, durante las últimas semanas, su vida se había convertido en un constante infierno nocturno. Cada vez que la oscuridad caía sobre su hogar, comenzaba el horror. Mi mente racional intentó encontrar una explicación lógica para sus relatos aterradores. Pensé en la posibilidad de una psicosis, en la influencia de la fatiga o el estrés extremo, pero sus ojos, inyectados de miedo, desafiaban cualquier explicación convencional. Con voz suave pero firme, le sugerí que buscara la ayuda de un psiquiatra, alguien mejor equipado para tratar trastornos mentales severos. Se aferró a mi bata, sus dedos se hundieron en la tela como garras. No, por favor, imploró. No estoy loco. Usted tiene que ayudarme, por favor. El tiempo pasó lentamente, mientras seguía escuchando a mi paciente, cuyos ojos vidriosos parecían perderse en el abismo de sus propios temores. Era la esposa de mi paciente. Su voz temblorosa y rota por el llanto me dijo que su esposo había muerto de manera misteriosa. Lo encontró en la habitación, de pie frente al armario, con la boca abierta en un grito silencioso de horror. Sus ojos, una vez llenos de pánico, ahora estaban fijos en algo invisible, como si hubieran presenciado el abismo mismo. Si esa historia te gusta, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. Ella apenas pudo darme detalles, ya que la conmoción la tenía en estado de shock. Lo que me dijo, sin embargo, hizo que mi corazón se hundiera aún más en el abismo de la culpa que había comenzado a sentir. Mencionó que, antes de su muerte, había visto cómo las sombras se retorcían a su alrededor, como objetos invisibles los zarandeaban, y cómo una voz siniestra susurraba en las noches. Era una confirmación espeluznante de lo que mi paciente me había contado. Me sentía abrumado por la culpabilidad. Había desestimado sus miedos como meras alucinaciones, y ahora estaba muerto. Fui al funeral con el corazón pesado. La tarde que siguió al funeral, una espesa nube de melancolía me rodeaba. Decidí caminar hasta el cementerio donde habíamos enterrado a mi paciente. A medida que me acercaba a la sepultura, comencé a sentir una extraña presencia en el aire. Era como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras de las lápidas. Justo cuando me disponía a salir, una ráfaga de viento frío me envolvió. Una sensación de presión en el pecho me hizo detenerme en seco. Miré a mi alrededor y por un instante creí ver sombras danzando entre las lápidas, como si tuvieran vida propia. Pero en lugar de huir, seguí caminando hacia la salida, tratando de ignorar la extraña inquietud que me había invadido. Después de la perturbadora experiencia en el cementerio, regresé a mi casa con la sensación de que algo acechaba en la oscuridad. Al entrar en mi hogar, el eco de mis propios pasos resonaba en la penumbra.
Encendí las luces, sintiendo que la luz era mi única aliada en medio de la oscuridad creciente. Me dirigí a mi dormitorio, ansiando el refugio de mi cama, pero al apagar la luz de mi habitación, el terror regresó con una fuerza incontrolable. Desde la oscuridad del armario surgieron extremidades grotescas, largas y retorcidas. La criatura del paciente, el devorahombres, se manifestaba en toda su monstruosidad. Paralizado por el miedo, solo pude ver sus ojos, 2 puntos luminosos en medio de la negrura. Me sentí atrapado en su mirada, como una presa indefensa ante un depredador. En un instante, la criatura se lanzó sobre mí. Sus garras afiladas agarraron mi cuerpo y me zarandeó con una violencia sobrenatural. Grité en agonía mientras me sentía lanzado por el aire, una marioneta en manos de un titiritero macabro. Golpeé el suelo con fuerza y me arrastré hacia la lámpara de la mesita de noche. La encendí en un último acto desesperado y la criatura emitió un alarido gutural antes de desvanecerse en la nada, dejando tras de sí un rastro de terror y destrucción en mi habitación. Después de aquella aterradora noche, no podía negar la realidad de lo sobrenatural. Mi siguiente destino fue la casa de la esposa del difunto paciente. La encontré en un estado deplorable, desgarrada por la pérdida de su esposo y atormentada por las mismas experiencias que él había enfrentado. Cada pared estaba pintada de negro y en ellas se repetía un dibujo grotesco de la criatura, como si intentara atraparla en cada centímetro de su hogar. La mujer me explicó que esta era la única manera de mantener a raya la abominación. El devorahombres odiaba la luz y el fuego, y esta era su única defensa. La mujer me advirtió que debía mantener las luces encendidas, incluso durante la noche, si quería sobrevivir. Mi vida se había convertido en una pesadilla sin fin. Las noches se volvieron interminables y aterradoras, y el agotamiento se apoderaba de mí. Desesperado, decidí buscar a un sacerdote, un hombre de fe que pudiera enfrentar lo sobrenatural. Me puse en contacto con un viejo amigo que conocía a un sacerdote experimentado en exorcismos y asuntos oscuros. Juntos, planeamos una estrategia para atrapar y destruir al devorahombres. Llegada la noche, esperamos en mi casa con la luz de todas las habitaciones encendida, como un faro contra las tinieblas. Utilizamos un armario como trampa, llenándolo de objetos sagrados y prendiendo velas alrededor. Cuando la oscuridad cayó sobre la casa, el aire se volvió denso y tenso. Las sombras se movían como seres vivos y el ambiente se cargó de una energía maligna. Escuchamos susurros siniestros y susurros en lenguas olvidadas. De repente, las puertas comenzaron a temblar y a golpearse violentamente. Rodeada por la luz de las velas y los objetos sagrados, la criatura luchó contra su prisión con furia. Mi amigo y el sacerdote rezaron incansablemente, mientras yo rociaba el armario con aceite sagrado y arrojaba una antorcha encendida. El fuego consumió al devorahombres con una ferocidad sobrenatural. Sus alaridos de agonía llenaron la habitación mientras las llamas lo envolvían. Finalmente, la criatura se desvaneció en una humareda negra y pestilente, dejando atrás solo cenizas y un olor nauseabundo. Los días que siguieron al enfrentamiento con el devorahombres fueron un respiro, una pausa en la tormenta que había envuelto mi vida. Decidí agradecer al sacerdote por su ayuda en la lucha contra el mal que acechaba mi hogar. Llamé a su iglesia para pedir una cita, pero la noticia que recibí me hizo estremecer. Nadie había visto al padre Mateo desde hacía 2 días y no había dejado ningún mensaje o indicación de su paradero. Me llené de preocupación y me dirigí a la iglesia, donde otros miembros de la comunidad compartieron su inquietud. La noticia que recibí días después me dejó sin aliento. En las noticias locales se informaba sobre el hallazgo macabro del cuerpo del padre Mateo. Lo habían encontrado descompuesto y clavado en una cruz en la ermita. La noticia me llenó de horror y tristeza. A pesar de haber enfrentado al devorahombres y haberlo quemado en el armario, no podía evitar preguntarme si la criatura seguía suelta. La incertidumbre sobre el destino del devorahombres y el sacerdote desaparecido me atormentaba. Mi historia termina aquí, pero el temor al regreso de la criatura y el destino del sacerdote desaparecido siguen persiguiéndome en cada rincón de mi mente. Hemos llegado al final, amigo. Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos.